El día que descubrí que mis propios padres habían falsificado mi firma para solicitar un préstamo de 30.000 euros y pagar la boda de mi hermana, supe que nuestra relación había llegado a un punto sin retorno. Desde que tengo memoria, siempre fui el hijo invisible. Mi nombre es Carlos, y crecí en una familia donde el favoritismo hacia mi hermana mayor, Laura, era más que evidente. Mientras yo tenía que rogar y esforzarme para conseguir algo, a ella se lo daban sin pestañear. Si quería un juguete nuevo, tenía que hacer méritos, sacar buenas notas, ayudar en casa. Laura solo necesitaba pedirlo, y mis padres se apresuraban a complacerla. No es que tuviéramos una mala relación entre hermanos, simplemente éramos distantes. Laura siempre estuvo en su mundo, rodeada de amigos y privilegios, mientras que yo aprendí a buscar mi propio camino. A los 16 años, decidí empezar a trabajar después de la escuela. Conseguí un empleo de medio tiempo en una tienda de tecnología, y rápidamente descubrí que el mundo laboral me apasionaba. No solo me daba independencia económica, sino que también me permitía escapar de la sombra de mi hermana y sentir que valía por mí mismo. Con el tiempo, fui ascendiendo en la empresa. Mi dedicación y pasión por lo que hacía no pasaron desapercibidas, y a los 23 años ya ocupaba un puesto importante. Había logrado ahorrar lo suficiente para comprar un pequeño apartamento, modesto pero acogedor. Era mi refugio, un lugar que podía llamar hogar sin sentirme opacado por nadie. Cuando les informé a mis padres que me mudaría, su reacción no fue la que esperaba. En lugar de mostrar tristeza o preocupación, parecían aliviados, casi contentos. Mis sospechas de que nunca habían deseado realmente mi presencia se confirmaron. Pero decidí no dejar que eso me afectara. Estaba acostumbrado a su indiferencia y tenía mi propio camino por delante. Un día, mientras regresaba del trabajo, recibí una llamada de mis padres. Era inusual que me contactaran, así que atendí con cierta curiosidad. «Carlos, tu hermana va a casarse», anunció mi madre con un tono que mezclaba emoción y autoridad. «Necesitamos que pagues la boda». Me quedé atónito. No había sido una petición, sino una exigencia. ¿Perdón?, respondí, tratando de mantener la calma. Acabo de comprar mi apartamento y no tengo ahorros suficientes. Además, creo que eso es algo que deberían cubrir ustedes o ella misma. Mi padre intervino, impaciente. No nos importa cómo lo hagas. Si necesitas pedir un préstamo, hazlo. Es lo mínimo que puedes hacer por tu familia. Sentí una mezcla de rabia y tristeza. Durante años había sido el hijo ignorado, y ahora solo me buscaban cuando necesitaban algo de mí. Lo siento, pero no puedo ayudarles con eso. Tendrán que encontrar otra solución, concluí antes de colgar. Pensé que ahí terminaría el asunto, pero subestimé la determinación de mis padres y hasta dónde eran capaces de llegar por favorecer a Laura. Al día siguiente, tocaron a mi puerta. Al abrir, me encontré con mis padres sosteniendo un sobremanila. «Necesitamos que firmes unos papeles», dijo mi madre con una sonrisa forzada. «Es solo un trámite sin importancia». Algo en su mirada me hizo desconfiar. Tomé los documentos y comencé a revisarlos detalladamente. Eran formularios para solicitar un préstamo de 30.000 euros. Me miraron nerviosos, esperando que firmara sin más. «¿De verdad esperan que firme esto?», les pregunté incrédulo. «Ya les dije que no puedo costear la boda de Laura». Mi padre frunció el ceño. «Estás siendo egoísta. Es tu hermana, y necesitas apoyarla». Sin decir más, les devolví los papeles y les pedí que se fueran. Estaba harto de su actitud y de que siempre pusieran las necesidades de Laura por encima de todo. Cerré la puerta, convencido de que finalmente entenderían mi posición. Pero una vez más, los subestimé. Unas semanas después, recibí una notificación en mi teléfono: «Gracias por solicitar un nuevo préstamo con nosotros». Mi corazón se aceleró. Inmediatamente llamé al banco y confirmé mis peores sospechas: alguien había solicitado un préstamo a mi nombre. Al revisar los documentos, descubrí que mis padres habían falsificado mi firma para obtener el dinero. Sentí como la rabia y la traición me consumían. Mis propios padres habían cometido un delito en mi contra, todo para beneficiar a mi hermana. No podía creer hasta dónde habían llegado. Decidí que no permitiría que se salieran con la suya. Estaba dispuesto a enfrentar las consecuencias, pero no dejaría que me utilizaran de esa manera.
Lo que siguió fue el inicio de una batalla legal y emocional que cambiaría nuestras vidas para siempre. Después de descubrir que mis padres habían falsificado mi firma para pedir un préstamo de 30.000 euros, sentí que mi mundo se desmoronaba. No solo habían cometido un delito, sino que lo habían hecho contra su propio hijo. La rabia y la sensación de traición eran insoportables. Pero en lugar de quedarme paralizado, decidí tomar acción. Mi primera parada fue el banco. Les expliqué la situación y solicité una revisión completa del trámite. Les pedí las grabaciones de seguridad y los registros del día en que se presentó la solicitud. Afortunadamente, el banco cooperó. Confirmaron que los documentos fueron entregados en persona y que había testigos que podían declarar quién firmó esos papeles. Además, su sistema de cámaras había captado a mis padres en el momento de la entrega. Esa fue mi primera victoria. Mientras tanto, intenté contactar a mis padres. Les envié un mensaje claro. Sé lo que hicieron. Esto no se va a quedar así. Prepárense para enfrentar las consecuencias. La respuesta de mi madre llegó rápidamente, y no fue para disculparse. Me dijo que estaba exagerando, que ellos solo habían hecho lo que era necesario para asegurar la boda de Laura. Según ella, yo tenía una obligación moral de ayudar, y lo que hicieron no era tan grave. Nadie te va a creer. La firma es idéntica a la tuya, escribió con una arrogancia que me dejó perplejo. Además, ¿qué tipo de hijo denuncia a sus propios padres? En ese momento supe que no había marcha atrás. Ellos no se arrepentían ni reconocían el daño que habían hecho. Para ellos, era algo justificado porque Laura, como siempre, era la prioridad. Decidí grabar nuestras conversaciones telefónicas, y lo que dijeron en esas llamadas me dejó claro que había tomado la decisión correcta. Mi madre llegó a admitir que sí falsificaron la firma, pero que, en su opinión, no era para tanto porque es solo dinero. Grabé cada palabra, y esas pruebas se convertirían en una pieza clave para mi caso. Por otro lado, hablé con un abogado. Le expliqué todo lo sucedido, y me confirmó que lo que mis padres habían hecho no solo era un delito grave, sino que tenía fuertes consecuencias legales. Me aconsejó presentar una denuncia formal y no ceder ante sus intentos de manipulación emocional. Así lo hice. Presenté mi caso con todas las pruebas disponibles, los registros del banco, las grabaciones de las cámaras, y las llamadas donde mis padres admitían lo que habían hecho. Cuando la noticia de mi denuncia llegó a mi familia, fue como una bomba. Laura me llamó llorando, diciéndome que estaba arruinando su boda y que no entendía por qué estaba siendo tan cruel. Según ella, todo esto era culpa mía por no haber aceptado ayudar desde el principio. Si no hubieras sido tan egoísta, mamá y papá no habrían tenido que llegar a esto, me dijo en un tono de reproche que solo aumentó mi enojo. Intenté explicarle que lo que hicieron estaba mal, pero ella no quiso escuchar. Para Laura, siempre había sido normal que el mundo girara a su alrededor, y no entendía por qué esta vez era diferente. Mi relación con ella, que ya era distante, se rompió por completo. Mis padres, por su parte, continuaron intentando manipularme. Me dijeron que iba a arrepentirme, que ellos eran mi familia y que nunca los perdonarían por llevar esto a los tribunales. Pero sus palabras no me afectaron. Por primera vez en mi vida, sentí que estaba tomando el control de mi propia historia, sin importar lo que ellos pensaran. Finalmente, llegó el día del juicio. Mis padres y Laura llegaron con una actitud confiada, como si estuvieran seguros de que iban a ganar. Durante sus declaraciones, me describieron como un hijo ingrato, alguien que estaba mintiendo para dañar a su propia familia. Alegaron que yo había firmado los papeles y que ahora simplemente me arrepentía. Carlos siempre ha sido problemático. Esto no es más que un intento de sabotearnos, dijo mi madre con una frialdad que me dejó helado. Mientras los escuchaba, sentía una mezcla de rabia y tristeza. No solo me habían traicionado, sino que ahora estaban tratando de destruir mi reputación para salvarse a sí mismos. Pero yo estaba preparado. Cuando llegó mi turno de declarar, presenté todas las pruebas, los registros del banco, las declaraciones de los testigos y, finalmente, las grabaciones de nuestras conversaciones. Cuando el juez escuchó a mi madre admitir que habían falsificado mi firma, el semblante confiado de mis padres se desmoronó por completo. Las miradas de incredulidad en sus rostros eran evidencia de que no esperaban que yo estuviera tan preparado. Laura, que había estado tranquila hasta ese momento, comenzó a murmurar algo a mi madre.
Las personas en la sala empezaron a susurrar, y la tensión era palpable. Por primera vez, sentí que estaba ganando esta batalla. Cuando presenté las pruebas durante el juicio, la atmósfera en la sala cambió por completo. Hasta ese momento, mis padres y Laura se habían mostrado confiados, casi arrogantes. Pero al escuchar las grabaciones y ver las pruebas del banco, su semblante se desmoronó. La verdad era innegable, habían falsificado mi firma para obtener el préstamo. Incluso el abogado de mis padres comenzó a sudar, claramente consciente de que no había forma de defender lo indefendible. El juez me permitió reproducir la llamada en la que mi madre admitía haber falsificado mi firma. En el audio, se escuchaba claramente cómo intentaba justificar sus acciones, diciendo que era mi deber ayudar a mi hermana y que nadie se daría cuenta. Las expresiones en los rostros de mis padres y Laura eran un poema. Mi madre empezó a mirar al suelo, mientras que mi padre, incapaz de mantener la calma, murmuraba algo entre dientes. Cuando el juez pidió explicaciones, mi madre intentó justificarse. Lo hicimos por nuestra hija. Laura merecía una boda digna, y Carlos no quiso ayudarnos. No tuvimos otra opción, dijo con un tono entre lastimero y desafiante. El juez, claramente molesto, la interrumpió. ¿Está admitiendo que falsificaron la firma de su hijo para obtener un préstamo? Eso no es una opción, señora. Es un delito. Laura también trató de defenderse, diciendo que no tenía idea de lo que sus padres habían hecho y que no era justo que su boda se viera arruinada por dramas familiares. Yo solo quería casarme y tener un día especial. No entiendo por qué mi hermano tiene que ser tan rencoroso, dijo, intentando jugar la carta de la víctima. Sus palabras me indignaron. Era evidente que seguía creyendo que el mundo giraba a su alrededor, sin importar el daño que sus deseos causaran a los demás. Pero ya no me importaba lo que pensara. Yo tenía la verdad de mi lado, y eso era suficiente. Después de escuchar a ambas partes, el juez emitió su veredicto. Declaró que mis padres habían cometido fraude y que debían asumir las consecuencias legales. La sentencia fue clara, tendrían que pagar el préstamo completo con intereses, además de una indemnización por daños y perjuicios. Además, se les impuso una condena de prisión por falsificación de documentos y fraude bancario. Cuando el juez anunció la sentencia, mis padres intentaron acercarse a mí. Mi madre, con lágrimas en los ojos, me suplicó. Carlos, somos tu familia. No puedes hacernos esto. Piensa en lo que estás haciendo. Pero para mí, ya era demasiado tarde. Habían cruzado una línea que no podía perdonar. Ustedes eligieron este camino. Yo solo estoy haciendo lo que cualquier persona haría en mi lugar, respondí, manteniendo la calma. El juez ordenó que los apartaran de mí, y mis padres fueron escoltados fuera de la sala. Laura, por su parte, estaba en estado de shock. Su boda, el sueño que había construido a costa de mi sacrificio, ahora parecía imposible. Después del juicio, la familia quedó completamente dividida. Algunos parientes se pusieron de mi lado, reconociendo que lo que hicieron mis padres era inexcusable. Otros, en cambio, me acusaron de ser cruel y de haber llevado a mis propios padres a la cárcel. Pero no me importaba. Durante años, fui el hijo ignorado, el que siempre estaba a la sombra de Laura. Esta vez, no iba a permitir que me pasaran por encima. Laura intentó contactarme varias veces, primero para pedirme que reconsiderara mi posición y luego para recriminarme por lo que había sucedido. En un mensaje me escribió: gracias a ti, mi boda está arruinada. Eres un egoísta. Todo lo que hicimos fue para que yo pudiera ser feliz, pero tú siempre has sido un resentido. Le respondí con frialdad. Tu felicidad no puede construirse a costa de los demás. Es hora de que empieces a asumir tus responsabilidades, como todos los adultos. Bloqueé su número después de eso. Ya no tenía interés en mantener ningún tipo de relación con ella. Decidí que lo mejor para mí era empezar de nuevo en otro lugar. Busqué una nueva ciudad, lejos de todos los dramas familiares, y comencé a planear mi mudanza. Había perdido dinero y tiempo en este proceso, pero había ganado algo mucho más valioso, la libertad de alejarme de una familia que nunca me valoró. Mientras empacaba mis cosas, reflexioné sobre todo lo que había pasado. Aunque me dolía cortar lazos con mi familia, sabía que era lo mejor para mi bienestar emocional.
Por primera vez en años, sentía que tenía el control de mi vida y que podía avanzar sin las cadenas del pasado. Después del juicio, todo cambió. Mis padres fueron condenados a prisión, y Laura, al quedarse sin el apoyo económico de ellos ni el mío, tuvo que cancelar su boda. La familia estaba destrozada, y aunque algunos me culpaban por lo sucedido, yo sabía que no había hecho nada más que defender lo que era correcto. La traición que sufrí fue una cicatriz profunda, pero también un recordatorio de que no podía seguir permitiendo que me utilizaran. En los días posteriores al juicio, recibí varias llamadas de familiares que intentaron mediar. Mi tía Carmen, siempre la voz conciliadora, me llamó para intentar que reconsiderara mi postura. Carlos, ya lograste lo que querías. Tus padres y Laura entendieron su error. ¿No crees que deberías perdonarlos? Me dijo con un tono que mezclaba preocupación y reproche. Pero para mí, el perdón no era una opción. Habían cruzado una línea que no solo afectaba mi confianza, sino también mi vida entera. Su intento de justificar sus acciones, incluso durante el juicio, dejó claro que no había arrepentimiento genuino. Lo siento, tía, pero no puedo volver atrás. He cerrado ese capítulo, y no hay nada más que decir, respondí antes de colgar. Mis padres intentaron contactarme desde la cárcel. A través de cartas, me suplicaban que reconsiderara, que los visitara. Decían que habían cometido un error y que no querían terminar sus vidas sin reconciliarse conmigo. Pero para mí, esas palabras llegaban demasiado tarde. Laura, por su parte, enfrentó las consecuencias de su actitud. Su prometido, harto del drama y de la dependencia económica de ella, terminó por romper el compromiso. Al parecer, él también se dio cuenta de que Laura no estaba preparada para asumir una vida en pareja basada en esfuerzo mutuo. Sin apoyo financiero, sin boda y con una reputación manchada, Laura comenzó a vivir una realidad completamente diferente a la que estaba acostumbrada. Me enteré, a través de conocidos, que tuvo que mudarse a un pequeño apartamento y buscar un trabajo para mantenerse. Su vida de lujos y privilegios quedó atrás, y por primera vez en su vida, tuvo que enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Intentó contactarme en varias ocasiones, enviándome mensajes donde alternaba entre disculpas y reproches. Carlos, sé que cometí errores, pero somos hermanos. No entiendo por qué me estás castigando de esta manera, me escribió en uno de sus mensajes. Pero no era un castigo. Era simplemente el resultado de años de favoritismo y manipulación que, finalmente, habían llegado a su fin. Bloqueé su número, decidido a no permitir que volviera a mi vida. Poco después del juicio, me mudé a otra ciudad. Elegí un lugar donde nadie conociera mi historia, donde pudiera empezar de cero sin la sombra de mi familia. Conseguí un trabajo mejor, en una empresa que valoraba mi talento y esfuerzo. Con el tiempo, logré establecer nuevas amistades y reconstruir mi vida, esta vez rodeado de personas que me apoyaban y respetaban. Uno de los momentos más liberadores fue vender mi antiguo apartamento, el mismo que mis padres intentaron usar como garantía para su préstamo. Con ese dinero, compré un nuevo hogar en mi nueva ciudad, un lugar que representaba mi independencia y mi decisión de dejar el pasado atrás. A través de conocidos, me enteré de que mis padres, después de cumplir su condena, regresaron a su casa, pero con una relación completamente fracturada con el resto de la familia. Los pocos parientes que intentaron apoyarlos terminaron alejándose, cansados de sus intentos de justificar lo injustificable. Laura continuó trabajando en empleos temporales, luchando por adaptarse a una vida en la que ya no era el centro de atención. Yo, por mi parte, decidí que no tenía más que ofrecerles. Había pasado toda mi vida tratando de ganarme su amor y aprobación, pero ahora entendía que nunca fui el problema. Era momento de vivir para mí, sin las ataduras de una familia que nunca me valoró. Esta experiencia, aunque dolorosa, me enseñó el valor de poner límites y protegerme a mí mismo. Durante años, permití que mi familia me tratara como un recurso más, alguien a quien recurrir solo cuando necesitaban algo. Pero ese tiempo quedó atrás. Ahora vivo una vida plena, rodeado de personas que realmente me valoran, y con la certeza de que nunca volveré a ser utilizado. A veces, cortar lazos es la única manera de encontrar la paz. Y aunque me dolió cerrar esa puerta, sé que fue la decisión correcta. Porque merezco algo mejor. Y por primera vez en mi vida, estoy dispuesto a luchar por ello.